Bien, hagamos este ejercicio, el ejercicio 495 de el libro de texto El Vir. Este se extrajo del libro de texto Vir. Antes de iniciar con ejercicios de esto es muy importante recordar, y eso está en el libro de texto para que ustedes lo revisen. Es el último párrafo. Vean que cuando nosotros tenemos soportes del tipo 5 y 7 que eran chumaceras simples y chumaceras de empuje, y tenemos soportes del tipo 8 que eran bisagras y el 9 que eran pasadores, perdón, 8 pasador y 9 bisagra, cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido y este cuerpo rígido está sujeto por este tipo de soporte, y esos soportes vienen en pares, como en este caso, vean lo que me dice el libro de texto. Cuando esos soportes se utilizan para mantener un cuerpo rígido en equilibrio y estos están debidamente alineados, cuando se conectan al cuerpo, solamente las fuerzas reactivas son por sí solas adecuadas para soportar el cuerpo y los momentos de par se van a cancelar, o en este caso dicen se van a volver redundantes y no se van a mostrar en el diagrama de cuerpo libre. Bien, ¿qué significa eso? Vean que en este caso lo que tenemos en C y en D van a ser unas chumaceras. En C vamos a tener chumaceras simple, en D tenemos una chumacera de empuje. Si nosotros venimos y revisamos la tabla de reacciones, perdón, la chumacera C es una chumacera de empuje y la chumacera D es una chumacera simple. Si nosotros revisamos la tabla de soportes, vean que una chumacera por sí sola va a tener 4 incógnitas y una chumacera de empuje va a tener 5 incógnitas. Entonces vean que voy a tener 5 incógnitas aquí y 4 incógnitas acá. Vean que tendría 5 más 4 serían 9. Tengo 9 incógnitas y 6 ecuaciones. Vean que no voy a poder resolver. Entonces es muy importante aclarar esto. Cuando ustedes tienen estos soportes chumaceras de cualquier tipo, una bisagra, y estas están colocadas en par, es decir, hay dos de este tipo de soportes, por ejemplo, una puerta que tiene dos bisagras comúnmente, o tres puede ser, vean que las reacciones de momento las vamos a omitir y solo vamos a quedarnos con las reacciones de fuerza. Vean, esto es importante que lo tengan claro cuando vienen en par, pero si por alguna razón solo viene una chumacera y la otra no, entonces sí se le ponen las reacciones de momento. Pero si vienen en par o dos chumaceras y estas están adecuadamente alineadas, con solo las reacciones de fuerza van a ser suficientes. Entonces, eso es importante que lo manejen ustedes, porque cuando vayamos a resolver esto, ustedes van a decir, voy a tener más ecuaciones que incógnitas y no van a poder hacerlo. Bien, veamos el problema. Dice, una palanca de 200 milímetros y una polea de 240 milímetros se sueldan al eje BE. Entonces vean, cuando me dicen se sueldan, es decir, están unidos, forman un solo cuerpo rígido. A, B, E y la polea es un solo cuerpo rígido. Este cuerpo rígido está sostenido mediante cojinetes en C y en D. Se aplica una carga vertical de 720 newtons aquí en A cuando la palanca está en posición horizontal. Determine A, la tensión en la cuerda, y B, las reacciones en las chumaceras C y D. Suponga que el cojinete en D no ejerce fuerza o empuje axial. Cuando me dicen esto, que el cojinete D no genera
o fuerza de empuje axial, significa que es una chumacera simple. Por lo tanto, la chumacera C sí soporta empuje axial. Entonces sería 3 reacciones aquí. Bien, cuando vamos a resolver otra vez ejercicios de este tipo, siempre vamos a empezar con los diagramas de cuerpo libre. Vean que ahora hacer diagramas de cuerpo libre en 3D se va a complicar un poco más porque por el tema del dibujo. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar y voy a, sobre el dibujo que me dieron el enunciado, voy a dibujar las reacciones. Cuando ustedes lo hagan en su examen, en sus quizzes o en sus trabajos, cuando estén practicando, asegúrense de hacer el dibujo o el diagrama de cuerpo libre del cuerpo completo. Entonces en este caso, bueno, voy a hacerlo por encimita para que ustedes vean cómo debería quedar. Diagrama de cuerpo libre sería de la barra, de la palanca o de la barra, va a ser de la barra soldada. Voy a decir que esto es Y, Z, Z y X. Entonces Z, X y Y. Voy a decir que mi cuerpo rígido es la barra, entonces vamos a tener la polea aquí, vamos a tener la barra, por eso les digo que no me queda tan bien, la barra que estoy dibujando en el aire, la barra y la palanca A, B. Entonces aquí sería A, aquí sería B. Ya seleccioné mi cuerpo rígido. Ahora, ¿qué tengo que colocar? Las fuerzas externas que están actuando sobre él. ¿Cuáles fuerzas externas? Y solo tenemos la de 720 newton. Es una fuerza en el eje Y, 720 newton. No me dice nada del peso, entonces de la barra, si me lo indican, tendré que colocarlo. Y ahora el paso 3 era colocar las reacciones de... cambiar los soportes por reacciones. Entonces vean que en C, voy a ponerlo en este azul, voy a poner en C, vamos a poner que voy a tener, C es una muñonera de empuje, entonces vamos a tener CY, CX y CZ. Y en D vamos a poner, es una chumacera simple, vamos a tener DY y DX. Como son incógnitas, yo las voy a colocar en la dirección así. No sé qué dirección tendrán. La matemática me lo va a indicar. Y tenemos una tensión. Una tensión que es una incógnita. Bien, y el cuarto paso era colocar las dimensiones y las fuerzas con ángulos. En este caso, yo por un tema de orden no lo voy a colocar porque si no me quedaría muy cargado, pero cuando ustedes hacen su diagrama cuerpo libre debería quedarles algo como el dibujo que está aquí. En este caso yo voy a aprovechar, entonces voy a poner aquí CY, CX, CZ y D voy a poner DY, DX. Bien, antes de iniciar a plantear las ecuaciones es importante analizar mi dibujo. ¿Está completo? Me parece que sí. Analicemos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos las 5 reacciones de las muñoneras y más la tensión tendríamos 6 incógnitas. 6 incógnitas, 6 ecuaciones. Listo, podemos resolver. En este caso voy a borrar esto que está aquí para que me dé espacio.
Ya ustedes lo vieron, lo pueden, por eso también lo trabajé aquí para que quede mejor. Y empezamos a resolver. Igual se puede hacer plantear todas las ecuaciones o analizar por cuál empezar. Eso es indiferente, la práctica se los va diciendo. Pero vean, empecemos con la primera. Voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya que en este caso ya no voy a poner la dirección o el símbolo porque ya sé que todo lo que está en esta dirección es X positivo. Entonces decimos, ¿qué fuerzas actúan en X? Y tenemos la tensión positiva. Pusimos que dx era positivo y cx igual a 0. Vean que esta ecuación no me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque todos son incógnitas. Voy a ponerle que esto es la ecuación 1. Voy a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Otra vez igual, todo lo que sea en Y en esta dirección es positivo. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tener dy más cy menos 720 igual a 0. Vean ahí, tampoco puedo resolver nada. Y por último, hago sumatoria de fuerzas en z igual a 0. Todo lo que está en esta dirección es igual a 0. Entonces vean que tengo de solamente cz. Cz, nada más, ¿verdad? Entonces cz es igual a 0. Entonces vean que ya tengo una respuesta. Igual, con solo haber analizado, vean que no tenemos ninguna fuerza en z en nuestro dibujo, por lo tanto no tiene sentido que cz de valor, por lo tanto cz es igual a 0. Si esta fuerza, una tensión, hubiera otra fuerza colocada a lo largo del eje z, de ahí ya cz tendría otro valor diferente, pero en este caso cz es igual a 0. Bien, esas son las primeras tres ecuaciones que tenemos. La ecuación 1 y la ecuación 2 nos quedó aquí con incógnitas. Ahora vamos a aplicar lo que serían las ecuaciones extras, sumatoria de momentos. Vean que en este caso yo voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X, o sea, sumatoria de momentos en el eje X. Sumatoria de momentos en X es igual a 0. Bien, ustedes pueden aplicar la matriz y todo lo demás. En este caso, yo lo voy a hacer de forma vectorial. ¿Qué significa eso? Bueno, es importante, antes de continuar, es que nosotros tenemos que hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X, ¿verdad? Pero en un punto en específico. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer en el punto donde tengo más incógnitas, que sería en C. Para que cuando yo haga la sumatoria de momentos en el eje X, voy a borrar aquí otra vez, yo le pongo sumatoria de momentos en C con el eje X. Esto es igual a 0. Bien, entonces las reacciones en C, vean que como todas están en este punto, no me van a generar momento. Bien, cuando yo digo que estoy haciéndolo con respecto al eje XX, significa que yo voy a encontrar todas las fuerzas que me van a generar momentos con respecto al eje X. ¿Y cómo hago eso? Yo voy a conseguir todas las fuerzas en Y. Bueno, hacemos el producto cruz con las distancias en K. Y las fuerzas en K o en Z, o las fuerzas en Z, buscamos las perpendiculares con distancias en Y. Eso es importante, porque si yo digo las fuerzas en Y
cruz K, Y, cruz K, vean que me va a dar X positivo, y Z, si ponemos los 4 dedos de la regla mano derecha sobre el eje Z y hacemos cruz Y, me va a dar menos X. Entonces me va a dar menos Y, y el resultado me va a dar Y. Bien, esto lo voy a explicar detalladamente, y ya las próximas sumatorias de momentos las hago más rápido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar todas las fuerzas en Y y les voy a buscar las distancias en Z, y pues estas me dan momentos en eje positivo, en Y positivo. Y después voy a buscar todas las fuerzas en Z con las distancias en Y para encontrar los momentos en X negativos. Entonces empecemos. Vean que estas tres, las C no van a aplicar. Voy a buscar primero fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas en Y tengo? Vean que tengo dos fuerzas en Y, DY y 720. Entonces voy a decir fuerzas en Y, voy a quedarme con DY, y distancias en Z. Entonces de C a D en Z, ¿cuánto tengo? 120 milímetros. Entonces digo, del punto C donde estoy haciendo la sumatoria de momentos, voy a buscar la primera fuerza en Y, es de Y. Voy a buscarlo por la distancia en K. ¿Cuánto es la distancia de C a D en K? 120 o 0,12. Entonces decimos radio cruz la fuerza me da positivo, entonces 0,12 Y. Ponemos los 4 dedos sobre el eje o la distancia en Z, 0,12, y hacemos cruz de Y, y entonces el pulgar nos da hacia X positivo, lo que dijimos aquí, que nos llevará momentos en X positivo. Bien, ¿cuál es otra fuerza en Y que tengo? Vean que la otra sería 720. Entonces yo digo, tengo 720. Y ahora bien, ¿cuál distancia en Z voy a utilizar? 0,80 milímetros, o sería 0,8. Entonces yo digo, radio cruz la fuerza regla la mano derecha, me va a dar positivo. Entonces, bien, ahora, ¿cuál hay otra fuerza en Y? Ven que ya no hay más fuerzas en Y. Ahora busco fuerzas en Z. Vean que fuerzas en Z, las únicas que tengo fuerza en Z es Z, pero como está solo aplicando sobre el eje, sobre el punto C, esta no genera el momento. Entonces vean que como ya no tengo más fuerza en Z, esto va a ser igual a 0. Y vean que de esta ecuación, que voy a ponerle 3, me salió directo qué valor. Tengo que dy va a ser igual a menos 480 newtons. Esto es otra respuesta. Bien, ahora voy a hacer sumatoria de momentos. Vamos a escoger otro color para que no se confunda. Vamos a escoger este verde. Voy a hacer sumatoria de momentos. Vamos a ver que no me quede cómodo aquí. Sumatoria de momentos en C con respecto al eje Y. Es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas me van a generar momentos en el eje Y? Y fuerzas en X. Perdón. ¿Qué fuerza? Entonces, sumatoria de momentos en C. Aquí está. Con respecto al eje Y, van a ser fuerzas en Z y buscamos las distancias en X. Y después buscamos fuerzas en X con distancias en Z. Bien, entonces otra vez, ya esta voy más rápido.
voy a buscar todas las fuerzas en Z. ¿Cuáles fuerzas en Z tengo? De solo CZ, pero como estoy haciendo sumatoria de momentos en C, no va a aplicar. No tengo más fuerzas en Z, entonces esta ya. Ahora voy a buscar fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas en X tengo? Voy a tener la tensión de X y CX, pero CX no participa, entonces solo va a tener la tensión. Entonces voy a buscar fuerzas en Z, voy a usar la T y la distancia en Z. ¿Cuál va a ser la distancia en Z? Voy a tener 120 más 40, 160. Entonces voy a tener T por 0,16. Decimos radio, nuestro radio va en Z, radio cruz la fuerza, nuestros 4 dedos van sobre el eje Z, van hacia la fuerza que es en T, entonces decimos radio cruz la fuerza me da negativo, ponemos menos, y ahora la otra fuerza en X tenemos dx por la distancia 0,12 y regla de la mano derecha, radio cruz la fuerza negativo. Esto es igual a 0. Vean que aquí no puedo resolver, aquí sería mi ecuación 4. Y voy a tratar de usar este espacio aquí para aprovechar el dibujo también. Hacemos sumatoria de momentos en C con respecto al eje ZZ. Esto es igual a 0. Bien, entonces igual, si yo quiero encontrar las fuerzas que me generan momentos en Z, van a ser fuerzas en X por distancias en Y y fuerzas en Y por distancias en X. Bien, empecemos. Fuerzas en X va a ser de la tensión, ¿valen? Aquí donde está, y distancias en Y. Entonces de C a este punto donde está, ven que esta fuerza la puedo trasladar a lo largo de esa línea quedaría en este cuadrante, entonces vean que sería un radio, el radio de la polea, que sería 120. Entonces digo E por 0,12 positivo o negativo, entonces pongo mi radio va con respecto al eje Y y la cruz, la tensión, va negativo. Y ahora, ¿qué más fuerza tengo en X? Vean que tengo fuerzas en X de X, pero ¿qué ocupo? Distancias en Y. ¿Qué distancia en Y tengo con respecto de C? Vean que es 0, por lo tanto dx no genera momento. ¿Qué otra fuerza en X tengo? Cx, pero no genera momento. Bien, ya no tengo más fuerzas en X, ahora voy con esta segunda, fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y tengo? Tengo la fuerza de Y. ¿Y cuál es la distancia en X? De C a DY, vean que es 0, por lo tanto DY no genera. Otra fuerza en Y que tengo es CY, pero como estoy haciendo momentos con respecto a C, no aplica. Y la otra fuerza en Y es menos 720. Y distancia en X va a ser 0, vamos a tener fuerzas en Y distancia en X, vamos a tener esta distancia en X 200. Entonces decimos que vamos a tener 720 por 0,2. Hacemos radio de la regla de la mano derecha, distancia en X son 200, cruz 720 me da positivo. Esto lo igualamos a 0. Y esta sería mi ecuación 5. Vean que aquí ya yo puedo obtener directamente la tensión. Entonces, la tensión en este caso va a ser igual a 1200 newtons. Esta es una respuesta. Vean que ahora, ya volviendo a 4 con el valor de 1200, implica de 4 con T igual a 1200, implica que puedo obtener dx de
dx me da menos 1600 newtons. Esta es otra respuesta. Vean que ahora dy tengo que es 4800, menos 480. Entonces en 2 puedo despejar y encontrar que CY va a ser 1200 y posteriormente la que me faltaría aquí encontrar sería dy, ya lo tengo, dx de 1, vean que en la ecuación 1 dx sería menos 1600. Bien, vean que menos 1600. Entonces, lo más recomendable en estos casos, vean que como son varias respuestas, es hacer una tablita resumen. Es importante analizar la respuesta. Vean que todas nos dio positivas, todas las C nos dio positivas. Bueno, el 0 no es positivo ni negativo, pero nos dio 0, no hay problema. Entonces significa que CY y CX, a como lo pusimos, está bien. Entonces, vean que dy y dx me dio negativa, entonces significa que en realidad dy no iba para aquí arriba, sino iba para abajo. Y dx no iba hacia la derecha, sino iba hacia la izquierda. Entonces ustedes lo pueden ya cuando tener en su tablita resumen, como este es valor y esto es un vector, la dirección, podemos poner aquí, dirección. Este sería valor o magnitud, entonces de y, entonces van a indicar en menos j. Bueno, aquí sería entonces solo ponerle el valor 480 sin esto. En menos j, entonces en menos i. Luego aquí le ponemos que en j, en i, y la tensión era en i. Entonces esto me aplica. Entonces, como tenemos una componente de fuerzas son vectores, entonces tenemos ahí su dirección. Ya con esto damos por finalizado el problema.